Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí con nosotros hoy. Espero que estén listos para sumergirse en una historia que ha estado dando mucho de qué hablar, llena de romance, sorpresas y, sí, un toque de misterio. Hoy vamos a desgranar todos los detalles de la boda secreta de Hande y Kerem, una unión que ha dejado a muchos con la boca abierta y con el corazón latiendo un poco más rápido. Para aquellos que son nuevos por aquí, les doy la más cordial bienvenida y si disfrutan de este tipo de contenido, no olviden hacer clic en ese botón rojo de suscripción para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Nos encantaría tenerlos como parte de nuestra comunidad. Así que pónganse cómodos porque lo que vamos a contarles hoy es digno de una telenovela, pero de las buenas, de las que nos hacen soñar y creer en el amor. Se trata de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco y que, para sorpresa de muchos, han sellado su amor en una ceremonia discreta, íntima y, según los rumores y filtraciones, increíblemente romántica. Olvídense de las bodas multitudinarias, de las alfombras rojas y de la prensa asediando cada rincón. Hande y Kerem han optado por lo privado, por lo que realmente importa, la conexión profunda entre dos almas que se han encontrado y decidido dar un paso más allá. Han sido meses de especulaciones, de avistamientos sospechosos, de miradas cómplices captadas por los flashes de las cámaras indiscretas. Y ahora, parece que todo ese suspenso ha llegado a su fin con esta unión secreta. Pero, ¿cómo ha sido posible? ¿Quiénes estuvieron presentes? ¿Y cuáles son esos planes íntimos y románticos que se rumorea que han orquestado para celebrar este nuevo capítulo de sus vidas? Vamos a empezar por el principio, desentrañando lo que sabemos hasta ahora sobre este evento que ha capturado nuestra imaginación y ha encendido la chispa de la curiosidad en millones de corazones. Lo primero que debemos destacar, y que marca un antes y un después en la forma en que las celebridades suelen compartir sus momentos más significativos, es la elección deliberada de la discreción. En un mundo donde cada paso de las figuras públicas es analizado al milímetro, escrutado por un escuadrón de paparazzi y comentado en cada rincón de las redes sociales, Hande y Kerem han demostrado una madurez y una priorización de su intimidad que es, francamente, admirable y digna de aplauso. Se dice, y los susurros de la industria ya lo confirman, que la ceremonia tuvo lugar en un entorno sumamente especial, un enclave elegido con sumo cuidado para estar lejos del bullicio de la ciudad, lejos de las miradas indiscretas y de las cámaras que buscan el titular fácil. Imaginamos que se trató de un lugar con una atmósfera envolvente y privada, quizás una villa exclusiva con jardines exuberantes que invitan a la contemplación, una playa apartada donde el sonido de las olas se convirtió en la banda sonora de su "sí, quiero", o incluso un jardín idílico adornado con flores que exhalan aromas embriagadores. La idea central era crear un espacio sagrado, un santuario donde solo las personas más queridas y cercanas a la pareja, aquellos pilares de su vida, pudieran ser testigos de su compromiso más profundo. Intenten visualizarlo, un lugar bañado por la luz dorada del atardecer, donde la brisa marina acaricia sus rostros con ternura, o el dulce perfume de las flores llenando el aire, creando una sinfonía de sensaciones para una pareja tan apasionada y conectada como ellos. Esta elección no es solo una cuestión de estilo, sino una declaración de intenciones, priorizar la esencia de su amor por encima de la pompa y el espectáculo. Y hablando de los invitados, los detalles son escasos, una decisión que refuerza aún más la magnitud de la celebración íntima. Si bien es natural que la curiosidad nos invada, el hermetismo en este aspecto es precisamente lo que subraya la naturaleza exclusiva y personal del evento. Se especula, y los rumores que llegan desde fuentes cercanas a la pareja así lo sugieren, que la lista de invitados será extremadamente reducida, un círculo íntimo compuesto por la familia más cercana, esos padres, hermanos, abuelos que han sido testigos de su crecimiento y sus sueños, y un puñado de amigos verdaderamente íntimos. Amigos que no solo comparten sus risas, sino que también han estado a su lado en los momentos más difíciles, aquellos que comprenden y respetan la importancia vital de este paso para ellos. No hubo grandes despliegues de alfombra roja, ni invitaciones masivas para crear un revuelo mediático. La clave y la esencia radicaba en la cercanía humana, en la conexión genuina y en la confianza absoluta. Esto nos habla de una pareja que valora la autenticidad por encima de la ostentación, que prefiere la calidad de las relaciones a la cantidad de los conocidos, y eso, sinceramente, es un reflejo inspirador de su carácter y de la solidez de sus valores.
Ahora, y aquí es donde la trama se vuelve aún más intrigante y emocionante, vayamos a lo que realmente nos cautiva y nos hace soñar, los planes íntimos y románticos que sin duda han orquestado. Porque es importante entender que una boda secreta no implica, en absoluto, una boda sin celebración o sin ese toque mágico que la hace única. Al contrario, la intimidad a menudo permite una mayor personalización y un enfoque más profundo en los detalles que verdaderamente importan para la pareja, aquellos que resuenan con su historia de amor y sus personalidades únicas. Se rumorea con fuerza que Andy y Kerem han diseñado una experiencia que es un fiel reflejo de quiénes son ellos como individuos y como equipo, como compañeros de vida. ¿Qué podría implicar esto? Las posibilidades son tan infinitas como su amor. Podríamos estar hablando de una cena a la luz de las velas en un lugar con vistas panorámicas espectaculares, un escenario donde la conversación fluya libremente y los brindis se sinceren, transmitiendo la profundidad de sus sentimientos. Imaginen un entorno donde cada detalle ha sido cuidado al milímetro, desde la elección de la vajilla hasta la música de fondo, todo diseñado para crear una atmósfera de complicidad y romance absoluto. Quizás para deleitar sus paladares y evocar recuerdos compartidos, han contratado a un chef privado para crear un menú exclusivo. Un menú donde cada plato tenga un significado especial, quizás inspirado en sus viajes juntos, en los sabores de sus ciudades natales, o en sus comidas favoritas compartidas en momentos cotidianos. Imaginen sabores exóticos que evocan recuerdos de aventuras y descubrimientos, o platos reconfortantes que representan la calidez y la seguridad de su hogar, de ese nido que han construido juntos. También es muy probable que haya habido momentos de entretenimiento muy personal y emotivo. Las bodas íntimas son el escenario perfecto para la espontaneidad y la expresión del alma. Podríamos estar hablando de un músico en vivo tocando sus canciones favoritas, esas melodías que han sido la banda sonora de su relación, o quizás, y esto sería un sueño hecho realidad para sus seguidores, ellos mismos compartiendo un baile especial, un momento privado donde solo el amor importa. ¿Se imaginan a Kerem cantándole una serenata improvisada a Andy bajo la luz de la luna, con la única compañía de sus seres más queridos? ¿O a Andy dedicándole unas palabras de amor, sinceras y conmovedoras, que logren arrancar lágrimas de emoción a todos los presentes? Estos son los detalles que verdaderamente transforman una boda en una historia inolvidable, grabada a fuego en la memoria de quienes la presencian. Y por supuesto, no podemos dejar de lado el aspecto puramente romántico. Andy y Kerem son conocidos por su química palpable en pantalla, esa chispa eléctrica que hipnotiza a las audiencias. Esa misma chispa, sin duda, debe haberse intensificado de manera exponencial en su día especial. Los detalles románticos podrían incluir arreglos florales exquisitos y delicados, elegidos para evocar la belleza y la frescura de su amor. Las luces tenues y estratégicas que crean una atmósfera mágica, íntima y envolvente, donde cada mirada se vuelve más profunda y cada gesto más significativo. Y por supuesto los pequeños detalles personalizados que demuestran el cuidado y la atención que han puesto en cada aspecto de la celebración, desde la elección de las invitaciones hasta los detalles decorativos. Es muy probable que hayan optado por un intercambio de votos personalizados, palabras sinceras y profundas escritas por ellos mismos, que sellen su amor, su compromiso mutuo y la promesa de un futuro compartido. O tal vez han elegido un intercambio de anillos muy simbólico, anillos seleccionados con un significado profundo y personal, que representen la unión eterna de sus almas. Además, pensando en la culminación de este viaje romántico, es muy posible que tras la ceremonia, hayan planeado un luna de miel secreta y romántica. Imaginando sus personalidades y su deseo de intimidad, podría ser un destino exótico y tranquilo, un rincón del mundo donde puedan disfrutar de su recién estrenado matrimonio sin ser molestados, lejos del escrutinio público. Pensemos en islas paradisíacas con aguas cristalinas y playas de arena blanca, una cabaña acogedora en medio de la montaña rodeada de naturaleza virgen, o una ciudad histórica con encanto y romanticismo que invite a paseos de la mano y descubrimientos mutuos. Lo importante es que sea un espacio seguro y hermoso para conectar, para descansar y para celebrar su amor en completa privacidad, fortaleciendo aún más el vínculo que los une. Lo que queda claro, y es un mensaje poderoso que nos envían, es que Andy y Kerem han apostado por un tipo de celebración que prioriza la conexión emocional y la autenticidad. Por encima de todo, han transformado lo que podría haber sido un evento mediático de gran envergadura,
susceptible de ser magnificado y distorsionado por la prensa, en una experiencia profundamente personal y significativa. Esto no solo habla de la profundidad de su amor, sino también de su respeto inquebrantable por su privacidad y por la esencia pura de lo que significa unirse a alguien en matrimonio. En un mundo que a menudo nos empuja, nos presiona a mostrarlo todo, a exponer cada faceta de nuestra vida, ellos han elegido conscientemente reservar un espacio sagrado para lo íntimo, para lo verdadero, para esos momentos que pertenecen solo a ellos. Y es precisamente esta elección, esta valentía de ser ellos mismos y de definir su propia manera de celebrar el amor, la que hace que su historia sea aún más fascinante. Nos invita a reflexionar, a pausar en medio del ruido del mundo, sobre lo que realmente importa en una relación y en una celebración. No se trata de cuántas personas asisten, ni de cuán ostentoso es el vestido o el pastel, ni de la cantidad de invitados famosos. Se trata de la mirada cómplice que comparten, de las palabras sinceras que se dicen, de la promesa silenciosa de un futuro juntos construido sobre cimientos sólidos de amor y respeto. Y en este sentido, Andy y Kerem han dado un ejemplo perfecto, un faro de inspiración para muchas parejas. Aunque los detalles exactos de su boda se mantengan celosamente guardados bajo llave, la noticia en sí misma es una fuente de alegría y optimismo para sus millones de seguidores en todo el mundo. Ver a una pareja que se quiere tanto, que ha construido una relación tan sólida, y que decide celebrar su amor de una manera tan personal, tan auténtica y tan significativa, es realmente inspirador. Nos recuerda que el amor verdadero, el que perdura y fortalece, a menudo se encuentra en los momentos más sencillos, en las conversaciones profundas, en los gestos de cariño cotidianos y en las conexiones más profundas del alma. Y hablando de conexiones, espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje a través de los posibles planes íntimos y románticos de Andy y Kerem. Hemos intentado imaginar los escenarios, los detalles y las emociones que con toda seguridad rodearon esta boda secreta, basándonos en lo que sabemos de ellos como pareja, como artistas y como seres humanos. Su decisión de optar por la discreción no es un signo de ocultamiento, sino un testimonio de su madurez, de su fortaleza como pareja y de la solidez de su relación. En resumen, hemos explorado la sorpresa y el encanto que ha generado la noticia de la boda secreta de Andy y Kerem, destacando su valiente elección por la intimidad y la privacidad. Hemos especulado con entusiasmo sobre los posibles planes y los detalles románticos que habrán hecho de su celebración un evento verdaderamente especial y personal, digno de sus historias individuales y de su amor compartido. Hemos analizado cómo su enfoque en lo íntimo y lo personal resalta la autenticidad y la profundidad de su conexión, demostrando que el verdadero valor de un momento reside en su significado, no en su visibilidad. Y sobre todo hemos celebrado el amor, la complicidad y la sabia elección de una pareja que prioriza lo que verdaderamente importa en la vida. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos hoy en este análisis. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes y desentrañar todos estos detalles juntos. Espero que, al igual que a nosotros, esta historia les haya transmitido una chispa de romanticismo, de optimismo y de fe en el amor verdadero. Ahora me encantaría saber su opinión, su perspectiva, sus teorías. ¿Qué les pareció la decisión de Andy y Kerem de casarse en secreto? ¿Creen que fue la mejor manera de celebrar su amor? ¿Cuáles creen ustedes que fueron esos planes íntimos y románticos que prepararon, esos detalles que los hicieron únicos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus pensamientos, sus ideas y sus teorías. Son una parte fundamental de este canal, y sus opiniones son sumamente valiosas para mí. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció intrigante, informativo y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su like es un gesto que nos ayuda muchísimo a que más personas descubran nuestro contenido y a seguir creando vídeos de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con sus grupos de fans de Andy y Kerem, o simplemente con cualquier persona que disfrute de una buena historia de amor y de momentos inspiradores. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subamos algo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Un abrazo enorme y hasta la próxima.